El mensaje de hoy va a apuntar a algo bien simple, hermanos. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios que los hombres del mundo la dibujan como algo complejo, como algo difícil. Pero la verdad, lo que es difícil es vivir la vida del mundo. ¿Dónde terminan las personas del mundo? En las peores consecuencias. No tengo que dar ningún ejemplo. Todo tiene su efecto en esta vida. Todo tiene su costo. Malas decisiones, malos resultados. Y si queremos los peores resultados, vamos a vivir alejados de la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es sencilla. No es más difícil que vivir la vida del mundo, hermano. Ese es un enfoque errado. Es un convencimiento que el enemigo ha puesto en el mundo. ¿O usted no se ha dado cuenta que la vida es difícil? La vida es difícil, la vida es compleja, hermano. No ser cristiano. Ser cristiano es una elección. Así como un delincuente puede tomar una decisión, una elección de cómo vivir su vida, un violador, cualquier persona que afrente, ¿no es cierto?, a Dios, incluso lo que son las leyes humanas. Pero se vive mirando hacia atrás. Se vive asustado, arrancando de la justicia o de la venganza. Todo tiene malas consecuencias si hacemos las cosas mal, tarde o temprano. Entonces, inequívocamente hacer la voluntad de Dios va a tener también bendiciones, va a tener también buenos resultados. Lo sorprendente es que hay muchas personas que viven en este mundo esperando las bendiciones y los buenos resultados de Dios sin hacer su voluntad. Y se extrañan cuando les ocurre algo malo. Oh, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, revisa. Porque todo es consecuencia, todo es efecto. En la palabra dice, Dios no prueba a nadie. Dios no anda tentando. Y esta ha sido conversación mía con personas supuestamente religiosas, de que tantas pruebas que a veces manda Dios, hermano, son simples circunstancias o situaciones humanas que le pasarían a usted siendo o no cristiano. Y le atribuimos eso como prueba divina. La verdad, hay un infantilismo espiritual muy grande. Pero hoy día nos vamos a enfocar en algo muy preciso, muy específico, hermano. ¿Queremos las bendiciones de Dios? ¿Queremos el resultado de Dios para nuestra vida? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Amén. Entonces, en eso nos vamos a enfocar. Si queremos los resultados de Dios en nuestra vida, sabiendo que Él quiere lo mejor para nosotros, tenemos que entender lo que tenemos que hacer. Tenemos que entender y actuar de acuerdo a ello. Y la pregunta de hoy es, ¿cuál o qué es la voluntad de Dios? Y vamos a ir, hermano, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Un solo versículo. Usted puede estudiar posteriormente en la tranquilidad de su casita o en un receso del trabajo el capítulo entero de cada cosa que vamos a citar hoy. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Nosotros somos muy dados a decir, muéstrame en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia? ¿En qué versículo de la Biblia? Bueno, aquí está. La respuesta, literal, explícita. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si a usted se la preguntan, usted podría opinar, pero nosotros no opinamos, hermanos. Nosotros vamos a lo que es la revelación divina. Y Dios, a través de su palabra, nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, lo siguiente.
La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación y luego toda una lista, todo un desarrollo. Por eso le digo, usted puede ver el pasaje completo. Pero el foco del apóstol Pablo para la iglesia en Tesalónica era: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y es que hay dos maneras de ser santo, hermano. Por si no lo sabía, hay dos maneras de ser santo. La primera es no pecando. Si usted, desde que nació hasta ahora, no ha pecado, usted es santo. Tristemente, como humano, esa para nosotros queda descartada. Y es la que le corresponde a Dios. Dios es santo porque no peca. Pero hay otra manera de ser santo, hermano. Y es la que aparece aquí. Si nosotros somos contaminados por la acción del pecado, hay una manera de llegar a ser santo, y es por medio de la santificación. ¿Qué es santificarse? Significa ser hecho santo. Ser hecho santo. Entonces nosotros, por medio de la fe y obediencia en Cristo Jesús, somos hechos santos. Pero son dos acciones, por medio de la fe y la obediencia. No es solamente aceptar mentalmente que Cristo vino al mundo a morir, no. Significa responder a eso de una manera agradecida, de una manera respetuosa, de una manera reverente. Él murió no teniendo por qué, para que yo no fuera excluido eternamente de la presencia de Dios. Entonces, algo tengo que hacer yo. Hay una expectativa divina de que yo tengo que dar algo para que eso no sea en vano. Porque sí, Cristo mismo dice, su sacrificio en la cruz para muchos va a ser en vano. En vano. Volvamos al versículo. La voluntad de Dios es vuestra santificación, hermano. Tenemos que preguntarnos constantemente, ¿el Señor me está santificando? O, mejor dicho, ¿estoy permitiendo al Señor santificarme, purificarme, cambiar mi forma de pensar para que cambie mi forma de vivir? Esa es la pregunta. Y la verdad es que si no estamos dándole tiempo a Dios día a día durante la semana, es bien poco lo que Dios va a hacer por usted o por mí. Porque si todos los días usted tiene tiempo para su agenda laboral, para su agenda familiar, para su hobby, para descanso, para la serie, pero no toma la Biblia, no tiene momentos de oración, no aprovecha de oportunidades, de actividades, ¿no es cierto?, de la iglesia básicas como recursos durante la semana, es bien poco lo que Dios puede hacer por usted. No porque Dios sea impotente. Dios es todopoderoso, pero Él no irrumpe, Él no fuerza. Él nos dio a nosotros la capacidad de libre albedrío. Su voluntad es que los que quieran estar con Él, lo estén eternamente en el cielo un día. Pero Él no quiere llevar a nadie amarrado. Amarrado, a la fuerza hay que llevar a la gente a la cárcel. Pero al cielo, no se podría hacer más insensato pensar eso. Entonces, primer punto, hermano, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Que nos permitamos que por medio de Jesucristo podamos ser santificados, hechos santos. No hay otra manera. No hay otra manera. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 5, porque está muy ligado a una palabra mal entendida, pésimamente mal entendida, hermano. Mateo, capítulo 5, allá en el Sermón del Monte, una de las primeras enseñanzas del Señor Jesús, teniendo tantos recursos, una de las primeras cosas que enseñó el Señor Jesús y que se entiende tan mal hasta el día de hoy. ¿Y sabe por qué se entiende mal? Porque la palabra de Dios no se lee. Ni siquiera voy a aspirar a que se estudie. No se lee.
Simplemente por eso, porque ni siquiera se lee la palabra de Dios. Vaya usted al versículo 48, los que tienen Biblia. Lea con su corazón. ¿Y qué va a encontrar? Palabras de la boca del Señor Jesús, diciendo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y usted tiene que preguntarse, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? ¿El patrón que le ha prometido aumento como 3 o 4 años? ¿O el político que le ha prometido un montón de tonteras que sabe él mismo que no va a cumplir? Aquí está hablando Dios mismo, en la persona humana del Señor Jesús. ¿Y qué dice? Sed pues vosotros perfectos. ¿Perfectos como quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué ha escuchado usted toda la vida, fuera y dentro de la iglesia? Nadie es perfecto. ¿Ha escuchado eso? Yo estoy cansado de escuchar esa mentira del diablo salir de la boca de los que dicen ser cristianos, y del mundo no me sorprende. Es imposible ser perfecto. Nadie es perfecto. Yo no me siento perfecto. Nunca vamos a ser perfectos. ¿Estamos predicando doctrina del diablo o doctrina de Dios, hermano? ¿A quién le vamos a creer? ¿O usted cree que Jesús está pidiendo esto porque es imposible? Les voy a pedir que sean perfectos. Como no pueden, ninguno se va a salvar. ¿Usted cree que eso? Entonces, ¿para qué después uno avanza al capítulo 25 y empezamos a ver qué cosa es la última cena para pasar al 26 con la crucifixión, el juicio, todo eso? ¡Qué ridículo sería! ¡Qué ridículo sería! Voluntad de Dios, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pregunta, ¿es posible? Amén, Señor. Amén. O si no, no estaría aquí, por hermano. Saquemos esta página, borrémosla, quemémosla. Si está aquí, si Dios lo predicó en aquel sermón que lo conocemos como el sermón de la montaña o el sermón del monte, si el Señor lo predicó ahí, Señor, hace tantos tiempos, y cuántas veces lo hemos escuchado, porque hay personas que insisten en que nadie es perfecto, no se puede ser perfecto, es imposible ser perfecto, porque todo depende de a quién estamos poniendo atención, a Dios o al diablo, nada más. Y es más fácil decir, no se puede, para ni siquiera intentarlo. Así de sencillo. Porque esa es la respuesta, se podría decir, atlética. No puedo. ¿Y por qué no decirlo? Cuando usted y yo éramos niños, quizás la respuesta más fácil era no puedo. Y eso va a permanecer mientras la humanidad exista. Decirle al niño, hace la tarea, sácate buenas notas, estudia, entiende. No puedo, no puedo. Es la respuesta rápida. La otra es no sé, pero no estamos hablando del no sé, estamos hablando del no puedo. Entonces es la respuesta evasiva. Porque a veces sabemos perfectamente que podemos, pero es más fácil decir no puedo. Dios nos deja claro que es algo que se puede. ¿Cómo ser perfectos? Porque tengamos en cuenta lo siguiente, hermano. A los ojos de los hombres no buscamos ser perfectos, porque eso sí que es misión imposible. Usted cuando le cae bien al de la derecha, le cae mal al de la izquierda. Se acabó, no se puede. Ante los ojos de los hombres podemos, como dice la misma palabra, intentar hacer las cosas de la mejor manera. Pero nunca vamos a hacer, ¿no es cierto?, una moneda de oro. Así que todos la quieren. No, imposible. Nosotros buscamos ser perfectos delante de Dios. Esa es nuestra perspectiva. Y la expectativa de Dios es justamente que seamos así, que seamos perfectos como Él es perfecto. ¿Tenemos lo necesario? De sobra. Primero, su revelación. Tenemos el ejemplo del Hijo de Dios, tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos? Que Dios haga la pega por nosotros nomás. O sea, lo único que falta es que nosotros actuemos. Los recursos, hermano, le estoy dando los 3 básicos, están. Y hay muchos más. Entonces la pregunta es, ¿tenemos lo necesario? Y la respuesta debería ser un rotundo amén, hermano.
No quedarse pensando, a ver, ¿será que me falta algo? No, Dios proveyó todo lo necesario hace siglos. O sea, nosotros llegamos recién y nos vamos mañana. Pero Dios proveyó lo necesario para la humanidad hace siglos. ¿Pero qué escuchamos? Nadie es perfecto. Hay que ser Dios nomás para ser perfecto. Y el error gramatical es pensar en la palabra perfecto como infalible. Y usted va al diccionario y lo puede estudiar solito. Dios no nos pide ser infalible, nos pide ser perfecto. Usted tiene que entender lo que significa ser perfecto. Y yo se lo voy a resumir súper rápido. Ser perfecto significa hacer lo mejor que podemos hacer. Punto. Nada más. Búsquelo en todos los diccionarios, búsquelo en el griego, búsquelo, dedúzcalo por contexto, haga la pega y se va a dar cuenta de la mentira que se ha escuchado siempre de que no se puede ser perfecto. Ante los ojos de los hombres ni lo intente. En una prueba a mí me pusieron unos 6 teniendo todo bueno en la universidad. No, que el 7 es para Dios, decían. Lo mismo en la memoria. Nos faltó el que puso un 6. No había cómo no poner un 7. Todos los demás pusieron un 7. Entonces, no se puede ser perfecto delante de los hombres, pero nosotros tampoco buscamos agradar ni ser perfecto delante de los hombres. Nosotros buscamos ser perfectos delante de Dios. Y como consecuencia, dice la misma palabra, como efecto, vamos a ser vistos de esa manera ante los hombres. Si nos esforzamos en ser perfectos delante de Dios, eso va a ser visible delante de los hombres. Pero no buscamos el favor de los hombres, dice Pablo. Y usted puede ir a Gálatas 1:6, por ejemplo. Buscamos el favor de Dios. Ser lo mejor que podemos ser para Dios. Y ahí ya una pregunta personal y la voy a dejar rebotando porque esa la tiene que contestar cada uno. ¿Usted está haciendo lo mejor que puede para Dios? A ver, Señor. Yo como pista le voy a decir que mañana tiene que ser mejor que hoy día o si no, no lo está haciendo. Porque es un proceso progresivo. Siempre usted tiene la capacidad de mejorar. Como lo cantamos tanto, siempre mejorando en el Señor. Eso es ser perfecto. Eso es ser perfecto. Vamos a pasar, hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a ver un versículo específico, el 16. Después vamos a leer un parrafito del 18 al 19. Como le digo, hermano, usted hoy día, yo voy a tomar 7 pasajes, este es el tercero, y tiene un pasaje para cada día de la semana. Primera de Pedro 1:16, fíjese lo que dice. Escrito está hablando el apóstol Pedro, bajo el régimen del Nuevo Testamento, ya la iglesia constituida hace años. ¿Y qué dice Pedro? Sed santo porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. ¿Y qué escuchamos en el mundo? Y no me extraña, te creéis santo. Todos se reían de mí en la universidad cuando decía, sí, yo soy santo. Pero el concepto que ellos tenían de santo era humano. El mío era bíblico, divino, revelado. Y no me avergonzaba ni me reía y se les quitaba la risa solo cuando veía mi convicción. Sí, yo soy santo. Pero no soy santo por mí mismo. Soy santo porque dejo a Cristo actuar en mí. Él me hace santo. Él lo puede hacer santo a usted y Él puede hacer santo a quien venga del mundo. No somos santos por nosotros mismos. Él nos hace dignos de estar delante de la presencia del Padre. Pero tenemos que entender. Y el mandamiento, versículo 16, sean santos porque yo soy santo. ¿Y qué significa ser santo?
La respuesta corta, sin pecado. ¿Y cómo podemos estar sin pecado? Bueno, usted va a Primera de Juan, en el primer capítulo, le va a explicar que la sangre de Cristo, mientras usted permanezca arrepintiéndose de todo error y esforzándose en la gracia, la sangre de Cristo va a actuar permanentemente en su vida, limpiándolo de toda maldad. Entonces, ¿cómo podemos ser santos? La palabra que hemos escuchado desde cabros chicos, hermano, espiritualmente hablando, perseverando, perseverando. Si perseveramos en Cristo, la sangre de Él nos limpia de todo pecado cada momento, cada hora, cada día. Entonces, por definición divina, no de definición del diccionario humano, de la Biblia, somos sin pecado. Así es, Señor. Vencemos el pecado tomados de la mano de Cristo, esforzándonos en la gracia, esforzándonos en hacer su voluntad. Y se da cuenta que perfecto y santo, en los contextos que lo he tomado, es lo mismo. Ser perfecto y ser santo es lo mismo. Aunque obviamente son palabras distintas, con distintos significados, pero la idea a la que apunta la palabra cuando diga sea perfecto como el Padre es perfecto, sea santo como el Padre es santo, ¿no está apuntando a qué? Da lo mejor de ti. Dices que crees en Cristo. No se nota en tus actos. De hecho, podríamos hasta contradecir eso que decimos con los actos, no solamente no confirmarlo, que sería peor. Muy linda la historia que nos mandó la hermana Mayori, ¿no es cierto? Todos la vieron, bien. La llevaron a la cárcel a la mujer porque pensaron que se había robado el auto. Porque el auto decía, amo a Jesús, soy cristiana. Pero lo que estaba haciendo esa conductora era de un pagano cualquiera, y el carabinero la tomó y se la llevó detenida. Después le dijo, disculpe, como vi tantos stickers en el auto de amo a Cristo y soy cristiana, como la vi actuar usted, pensé que el auto era robado. Es exactamente lo que nos dice en la palabra, por ejemplo, Mateo 7:21, cuando estemos delante de Él, y Él nos va a decir, no te conozco. No te conozco porque pegar un sticker es lo más fácil, por hermano. Lo que Dios quiere es, según lo que vimos en 1 Tesalonicenses 4:3, que busquemos la santidad en Dios. La santificación en Dios, porque no vamos a poder ser santos por nosotros mismos. ¿Recuerda usted lo que leímos en el primer pasaje? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de todo lo que es pecado. Es una batalla, es una lucha constante. Hasta quedándose encerrado en su casa, hermano, usted va a tener batalla en el día. Amén. Y si sale, peor. Todos los días. Es una contienda que termina solamente cuando el Señor nos llama. Y ahí se define si somos aprobados o reprobados, hermano. Entonces aquí nos dice el apóstol Pedro, sean santos porque yo soy santo. Pero sabemos que no es por nosotros mismos, sino que es por la voluntad de Dios. A través de su Hijo Jesús. Y en este mismo pasaje, mire lo que vamos a ver en los versículos 18 y 19, hermano. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Se da cuenta, hermano? El Señor dice, sea santo porque yo soy santo, pero no dice sea santo por usted mismo, porque el Señor nos estaría pidiendo un imposible. El Señor nos está pidiendo ser santos por medio de ¿quién? De Cristo. Si no entendió, se lo leo de nuevo, si es cortito, mire. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿De dónde fuimos rescatados? De vuestra vana manera de vivir. Si usted considera que no fue rescatado
de su vana manera de vivir, hermano, tenemos una conversación y vamos a preparar el bautisterio. Si usted considera que no tenía una vana manera de vivir antes de venir a Cristo, entonces continúa en ella. Cuando vamos a las aguas bautismales, hermano, es para renunciar a nuestra vana manera de vivir. Pero ¿qué pasa? Muchos van sin esa renuncia y siguen siendo los mismos. Amén. Sin cambio en su vida. Una simple mojada. Y necesitamos conversar con eso si es el caso, con esa persona. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, que recibiste de vuestros padres, y no con cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo fuimos rescatados. Cuando comprendimos el Evangelio de la salvación, lo creímos y tomamos la decisión de obedecerlo en el bautismo, en ese momento somos, dice la palabra, rescatados de vuestra manera vana de vivir, rescatados de nuestros pecados, rescatados de la ira venidera, del juicio de perdición. Entonces, ¿es serio esto, hermano? Tenemos que estar muy conscientes de que fuimos rescatados de una manera de vivir vana. ¿Por qué? Porque no nos llevaba a nada relacionado con Dios. Al contrario, nos llevaba a un castigo eterno, a una exclusión permanente de la voluntad de Dios. Bien, vamos a pasar al siguiente pasaje, hermano. Mire lo que dice Efesios capítulo 2. Dice lo mismo con otras palabras. Efesios capítulo 2. Y bueno, la palabra clave está en el versículo 3, pero vamos a leer del 1. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el 1. Y ponga atención en lo que la palabra dice acerca de nuestra vida antes de venir a los pies de Jesús. Y dice el versículo 1. Y Él, hablando de Dios, Padre, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba usted antes de venir a las aguas del bautismo, hermano? Usted no estaba bien. Usted para Dios estaba muerto en sus delitos y pecados, completamente enemistado con Él. Y solamente le esperaba la ira de Dios, el castigo eterno. ¿Entendió eso cuando fue al agua? ¿O fue por una emoción? ¿O fue porque todos iban? ¿O fue porque lo presionaron? Hermano, si esto no estaba en su corazón, no hay conversión. Así de sencillo. Nosotros vamos al agua del bautismo porque llega un momento en nuestra vida en que entendemos que delante de Dios estamos muertos. Estamos enemistados. Estamos perdidos. No hay esperanza alguna para Dios después de esta vida. Por eso vamos a los pies del Señor. Y Él murió en la cruz para estar ahí y recibirnos con los brazos abiertos. ¿Qué más dice? Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, viviendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, si se dio cuenta, la idea es larga, pero insiste en algo puntual. Pasado. Tiempo pasado. Fíjese. Versículo 2. En los cuales anduvisteis.
No dice en los cuales andan, dice en los cuales anduvisteis. En esos pasos que andaban antes de venir a Cristo, ya no andan, porque entonces no hay conversión. Y es necesario no solamente bautizarse, sino arrepentirse de ello. Por eso el bautismo sin arrepentimiento no es válido bíblicamente. Por eso a lo que cierta denominación que empieza con letra C le llama bautismo, no es bautismo. Porque ¿cómo usted le va a pedir arrepentimiento a una guagua, a un bebé? Es imposible. Y Dios exige antes de venir a las aguas arrepentimiento. Declarado con la boca, confesado con la boca, que nazca del corazón. Por eso dice, en los cuales anduvisteis. Y da una lista, ¿no es cierto? Versículo 3. En los cuales también todos nosotros vivimos, no vivimos ahora, sino vivimos en el pasado. Eso estaba diciendo el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, no en el tiempo actual. Eso, Satanás, revuélcate ahí. Revuélcate, Satanás. Mire los demonios. Entonces, hermanos, necesitamos, como dice aquí el versículo 3, dejar de vivir lo que vivíamos antes de venir a Dios. O si no, no hay conversión. No hay comunión con Dios y mucho menos salvación. No nos pasemos fantasías. Y lo hermoso empieza en el versículo 4 y eso se lo doy de tarea a usted porque usted debería entender eso perfectamente. Versículo 4. Pero Dios, y ahí está el gran pero de su vida. Pero Dios, usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Usted vivía conforme a qué? Conforme a la voluntad del diablo. En la corriente de este mundo. Arrastrándolo a qué? Solo a perdición. ¿Y qué hizo Dios? Se cruzó de brazos. ¿Se quedó mirando? No. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. No tengo ni que leer el versículo, pues, hermano. Si eso no está en su mente y corazón, pucha, entonces, ¿qué está ahí ocupando ese espacio? ¿Qué está ocupando el espacio ahí, hermano? ¿Cómo no nos damos cuenta? Que no tenemos cabeza para todo. Tenemos que desocuparnos de las cosas del mundo para llenarnos con las cosas de Dios. Y para terminar, vamos a ir a Mateo, hermano. Palabras fuertes que nos van a hacer reflexionar, hermano. Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. ¿Volvimos? Sí, volvimos para los observadores al Sermón del Monte. Correcto. Son una de las palabras más fuertes las que vamos a ver en este momento, hermanos. Mateo, capítulo 7. Mire lo que dice aquí. Es un versículo, hermano, terrible. Pero si está aquí, por la voluntad de Dios es. Y mire lo que dice el versículo, hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hermano, a nadie se le arrastra al cielo. El costo de poder estar un día en el cielo con Dios fue la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y el que en vez de postrarse delante de ese acto pisotee su sangre, aquí está la consecuencia. Lo santo no es para los perros.
Las perlas no son para los cerdos. Al cielo no se le fuerza a nadie a ir. Pero paralelamente, no hay nada que usted haya podido hacer que no haya hecho para que una persona llegue allí. ¿Se entendió? Amén, Señor. Nada de lo que usted haga es suficiente para compensar lo que hizo Cristo. Amén. Por eso la salvación es por gracia. No importa cuánto tiempo dediquemos, no importa cuánto esfuerzo dediquemos, nunca va a ser suficiente para decir, Señor, estoy a mano. Señor, no te debo nada. Eso sería lo más ridículo de lo ridículo. Amén, Señor. Entonces, nos tenemos que esforzar en ser perfectos, en ser santos, como lo desarrollé en la primera parte de este mensaje. Constantemente, diariamente. No puede decir, no tengo tiempo para ver este video, para leer la palabra, para orar, para, qué sé yo, hacer la voluntad de Dios que ponga en su corazón, visitar a un hermano enfermo, qué sé yo, lo que sea. No puede decir, no tengo tiempo. El infierno va a estar lleno de gente que no tuvo tiempo para el Señor. Usted todavía está aquí. Y si está aquí, su prioridad de tiempo tiene que ser para el reino. Que no lo engañe Satanás. Entonces estamos claros en eso. No tenemos que escatimar en ningún esfuerzo para que un alma llegue a los pies del Señor. Pero nosotros no tenemos que caer en el error de empezar a presionarlo, a obligarlo, a insistirle con ruego. No, a ver, tranquilo. La sangre de Cristo, ya lo vimos, nos rescata. Y es más valiosa que el oro, que la plata y que cualquier cosa de este mundo o universo. El que no viene a los pies del Señor, bueno, se cumple este proverbio. Es un proverbio. ¿Bien? Bueno, realmente la primera parte es un proverbio y la segunda parte es una extensión que hace, ¿no es cierto?, de la misma idea del proverbio. Lo santo no es para los perros. Las perlas no son para los cerdos. El que quiera seguir en su pecado, va a seguir en su pecado, aunque entienda perfectamente el plan de Dios y la voluntad de Dios. Y ahí no hay nada más que hacer. Y ahí nos tendríamos que ir ¿a dónde? A Judas versículo 3. Que tenemos que contender ardientemente por la fe que ya fue dada. Y saltarnos inmediatamente al versículo 22 y 23, donde dice, de unos, tened misericordia. Tened misericordia, con temor. De otros, hay que simplemente aborrecer hasta la ropa contaminada por el pecado de sus actos. Hay otros que no podemos hacer nada, hay que dejarlos nomás, hermano. Porque si usted por tratar de salvar a alguien se mueren los dos, ¿cuál fue la ganancia? Ninguna. Vamos a leer ese versículo para terminar, es muy cortito. Se me ocurrió ahora. Vamos a ir en el mismo Mateo, hermano, al capítulo 10, poquito más adelante. Versículo 14. Aquí es cuando el Señor mandó de dos en dos a sus discípulos por las aldeas, ¿no es cierto? Y había lugares en los que los iban a recibir y lugares en los que no los iban a recibir. Ya les había dicho el Señor en el sermón de la montaña, ¿no es cierto? Las perlas no son para los cerdos. Pero si los perros, los animales no valoran, no tienen discernimiento de lo santo. Ya había dicho eso. Pero aquí los vuelve, ¿no es cierto?, a instruir en esto. Porque es fuerte. Es terrible cuando uno sabe en quién ha creído. Va como portador. Si uno es un simple portador, no es nada más que eso. El que salva es Cristo, ni la iglesia salva. La iglesia necesita ser salvada. Y es terrible cuando uno se acerca a un ser querido, quizás no tan querido, o incluso un desconocido, y esa persona no tiene ningún interés. Pero lo peor es cuando uno ve esa actitud en personas que supuestamente para la iglesia, bueno, el resultado es el mismo. Mire, fíjese qué dice aquí.
Si alguno, versículo 14, y si alguno no os recibe, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Hermano, cuando usted insiste, va, habla del amor del Señor, de lo que hizo en su vida, primeramente, porque la persona le va a escuchar mucho, pero lo va a ver a usted. Y si el Señor no ha convertido, no ha transformado su vida, igual que la historia del carabinero que se llevó preso a esa mujer porque pensó que había robado el auto. O sea, la persona cuando vamos con la palabra, antes de escucharnos, ¿a quién ve? ¿A Dios? A nosotros. Y si nosotros nos demostramos cambio, él o ella está en todo su derecho de decir otro más, otro estafador más que viene aquí a embaucarme. Señor, lo conozco, o sea, el Señor, ¿de qué Señor me viene a hablar? Mire, ¿qué cambio en su vida? Ninguno. Y me viene a hablar de que cree tanto en el Señor. Y pasa mucho. Entonces, cuando uno va con la palabra y no lo reciben, dice el Señor, hay que salir de aquel lugar y sacudirse los pies. Pero cuidado, para poder sacudirse los pies, para poder salir de ese lugar, ¿qué tuvo que hacer primero? Exacto. Ir, po. Si no va, ¿de dónde va a salir? ¿Se entiende la idea? Así es, Señor. Somos enviados, hermano, o tenemos que ir al Mateo al final, al 28, 19, al 20, no creo. No necesitamos ir a la gran comisión. Somos enviados. Pero la palabra de Dios es tan valiosa, hermano, que no tenemos ni siquiera que intentar forzar que una persona la acepte. Ni siquiera intentarlo. Eso no significa que no tengamos que ir con el mensaje. Porque muchas personas a veces dicen, ¿a quién le voy a hablar de Dios a este o a esta? Si, mire cómo es. Eso es para Dios. Nosotros que tengamos oportunidad, no importa el prejuicio que tengamos de la persona, si tenemos oportunidad hay que hablar de la palabra. Recordando de que el mensaje, hermano, es santo. Y lo santo no es para los cerdos. Es para las personas, ¿no es cierto?, que van a apreciar y valorar esto. Y vamos a ir a Judas. Yo les prometí Judas, vamos a ir a Judas. ¿Qué dice Judas? A ver, versículos 22 y 23 vamos a ver. Mire lo que dice Judas. Ahí está el penúltimo libro. Lo tiraron antes de Apocalipsis, Judas. Es muy cortito, quizás no lo va a encontrar. Es una hoja. Versículos 22 y 23, fíjese. A algunos que dudan, convencerlos. ¿Qué tenemos que hacer con las personas que dudan, que no conocen a Dios? Tenemos que hablarle la palabra. Pero nosotros no solamente hablamos con la boca, hablamos con nuestros hechos, con nuestro estilo de vida, con cómo somos. ¿Usted le iría a predicar el evangelio a alguien que le dé plata? No, no iría. Porque antes de que yo abra la boca para hablarle de Dios, me decía, qué bueno, me venía a pagar. Por ejemplo. Se puede. O cualquier ejemplo. ¿Se entiende la idea? ¿No es cierto? Alguien que le pega al cónyuge, porque ahora es para los dos lados. También, esas son cosas que al final se hacen públicas. Con el tema de redes sociales, chuta, hasta el maltrato animal. Se sabe hasta de la calle quién le pega al perro. O sea, todo se sabe hoy día, hermano. Hay una cámara en cada esquina, un teléfono en la mano de cada persona. Si hay más celulares que personas. Entonces, si en el tiempo de Jesús esto era válido, imagínense ahora. ¿Cómo tenemos que cuidar nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, vivir, ser? ¿Por qué? Porque no sabemos dónde el Señor nos va a poner para ir a hablarle la palabra a alguien. Imagínense que nos ponga el Señor a hablarle una palabra a alguien que tuvimos un altercado ahí automovilístico. Y últimamente hasta se matan peleando, se bajan del auto y se han matado.
sea, ya la cosa pasó de las palabras, los golpes, a atropellar al otro para matarlo. El extremo. Imagínense que después de esa pelea, a la otra semana esa persona llega a la iglesia. ¿Y qué va a pasar ahí? Mal testimonio, pues, hermano. Entonces nosotros, a los que dudan, tenemos que convencerlos según el versículo 22. Pero no los vamos a convencer con lo que decimos. Eso es segundo. Ellos van a escuchar, pero primero van a ver cómo somos. ¿Y es justo? Sí, pues es justo. Es justo. Es justo. Entonces a los que dudan convencerlos. De otro dice el versículo 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Hay hermanos medios tibios, personas que están como con un pie adentro y un pie afuera. Hay que convencerlos, no obligarlos. Tenemos que convencerlos. Hay muchos que ya quedaron convencidos pero no dan el paso. Quieren seguir la vida apartada de Dios. Es su decisión. Convencer no es obligar. A los que dudan, convencerlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Tenemos que arrebatar del fuego a las personas, hermano. Hay personas que por distintas circunstancias no están adorando a Dios hoy día y nosotros podemos ser un instrumento para que esa alma pertenezca a Cristo. No a la congregación ni al grupo, no, esa cuestión es social, eso es humano, es pagano. A nosotros nos tiene que importar que esa alma pertenezca al Señor. Y por último, y de otros tener misericordia con temor. Y esta es una mezcla que yo no he encontrado en ninguna otra parte de la Biblia, hermano. Misericordia con temor. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquí la palabra carne no significa la carne que usted va a la carnicería o al supermercado, significa al pecado que muere en la carne. Aquí la palabra sarx, en griego, se está refiriendo al pecado, no a la carne. ¿Bien? Misericordia con temor de algunos. Es decir, de algunas personas que usted pudo haber sido amigo muchos años y le habló mucho tiempo la palabra, usted va a tener que hacer esto, hermano. Pasa al costado. ¿Por qué? Porque si usted no lo pudo traer a Cristo, perfectamente Él lo va a llevar al mundo. Tiene que tener mucho cuidado con eso, hermano. Ese sería el mensaje que quería compartir con ustedes hoy. Que el Señor les bendiga.